Efesios capítulo 5, verso 30 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo y dice así la palabra del Señor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hemos leído tu pasaje, hermano. Vemos carne de su carne, hueso de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y Pablo habla de un misterio. Y dice, grande es este misterio. Y dice, mas yo hablo respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Grande es este misterio, mas yo hablo de Cristo y de la iglesia. Ahora miremos. ¿Qué tan tremendo es pensar que cuando el hombre se une con su mujer ya no son dos sino uno? Vamos al comienzo y vemos que Dios sacó a la mujer del hombre. Creó primero al hombre, después del hombre le sacó la mujer, que según el plan y el pensamiento de Dios es ayuda perfecta que el hombre necesita para que Dios lleve adelante su plan con el hombre en la tierra. Es decir que ninguno de los dos, tanto el hombre como la mujer, solo hubiera podido llevar adelante el plan de Dios. Amén. Tenemos que partir de esta base. ¿Por qué? Porque el diablo ha logrado que la mujer mire al hombre como su enemigo y quiera ser semejante a él o superior a él. En muchos casos y sobre todo en estos tiempos quieren ser mayor que el hombre. Aún hasta quieren hacer de marido. Eso lo sabemos, lo vemos. Amén. Pero no es así como Dios lo creó. Y la iglesia, y sobre todo nosotros que tenemos la luz que Dios nos trajo por medio del conocimiento del cuál es su plan y su propósito, debemos entender. Si nosotros nos detenemos y miramos, va a haber cuántos pleitos, cuántos problemas en los hogares por no entender. Ahora vamos en busca del secreto para llevar adelante todas estas cosas. Esta misma carta, en este mismo capítulo 5, en el verso 21, está. Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza nombrando a las casadas y después a los maridos. Someteos unos a otros. ¿Esto qué significa? Que debe estar sujeto uno a otro. Pero esto es algo que se tiene que entender. Cuando hablamos de sometimiento, de sujeción y de todas esas cosas, sabiendo que Dios nos lo ha dado, antes de rechazar o de ponerse mal, tenemos que estudiar. Porque si Dios lo dice, debe haber beneficio para nosotros ahí. El no hacerlo es la causa de tantas situaciones y de tantos problemas que hay en el mundo y sobre todo en la iglesia. Entonces vemos, someteos uno a los otros, dice. No es que tienen que estar sometidos uno al otro, decirle uno al otro, tienen que estar sometidas. No, tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque los dos tienen una función. Tanto el hombre como la mujer. Miramos, si el hombre estaba solo, sí. ¿Servía para el plan de Dios? No. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea, perfecta. Entonces, aparecen dos. Pero la mujer tiene que entender, salió del hombre. Es decir, que si el hombre no existiera, no tiene sentido ella en la tierra y no hubiera aparecido en el escenario de este mundo. Y el hombre solo no hubiera podido ir adelante con el plan de Dios. Así que no tienen que verse como rivales, sino como útil uno y el otro para el plan de Dios. Eso ya tiene que llevarlo a hinchar de gozos. Qué tremendo que Dios lo haya pensado así. Qué tremendo. ¿Quién va a ir contra el pensamiento de Dios? Si Dios creó toda la tierra, todo, incluyendo hasta la lumbrera que vemos,
para que el hombre disfrutase. Entonces no puede haberse equivocado Dios. ¿Quién se equivocó? Fue el hombre. Entonces, vamos al matrimonio, ¿por qué? Porque ahí se inició todo. La ruina del hombre. ¿Cuándo se inició? No se inició cuando Adán estaba solo, sino cuando estuvieron en el matrimonio. De ahí viene la ruina, ¿o no? ¿Quién fue la causante? La mujer. Entonces vemos ya desde el principio, la mujer quiso tomar un lugar que Dios no le había dado. Y vemos también el hombre no ocupar el lugar que Dios le había dado. Porque Adán podía no haber recibido y no haber comido cuando su mujer lo hizo. Sin embargo, lo hizo. Y vemos lo que hasta el día de hoy sucede, como lo relata el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Estaba escondido. ¿Por qué te escondiste? ¿Comiste del árbol que te mandé no comer? La mujer que tú me diste, acusó a la mujer. Mujer, ¿qué hiciste? Fue la serpiente. ¿Ve? ¿No era el responsable ellos? Él le echó la culpa a la mujer, ¿por eso evitó su caída? ¿Evitó la caída de la humanidad por eso? No. ¿Era responsable de sus actos Adán? Sí. Escogió, podía obedecer a Dios o a su mujer. La mujer podía obedecer a Dios o a la serpiente. Cada uno, como tenía una libre voluntad y era un individuo, entonces es responsable de sus actos. Sin embargo, en la presencia de Dios, trataron de echarle la culpa a otros. Adán a su mujer, la mujer a la serpiente. Pero dice que la serpiente la tentó, no la obligó. Y dice que Eva le dio a Adán y no lo obligó. Entonces, esto es algo que también tenemos que entender. Por eso viene la palabra individuo. Es decir, que cada hombre es individual y es responsable de sus actos delante de Dios. Delante de los hombres pueden echar a la culpa al gobierno, a lo que quieran, a la esposa, a los hijos, al padre, a la madre, lo que quieran. Delante de Dios, cada uno es responsable de los actos que comete. Ahora, esto sucedió y vemos nosotros la ruina que trajo al mundo. Amén. Pasaron los tiempos y para ejemplo nombro otro. Cuando Dios decidió armar un pueblo para él, ¿a quién buscó? A Abraham. Buscó a Abraham y le hizo una promesa. Abraham, ¿qué hizo? Le hizo caso a su esposa Sara. Dame un hijo con mi sierva. Dios había dicho a Abraham, Sara te dará un hijo. ¿Podría haberlo obligado? No, lo insistía. Y Abraham no guardó su lugar, ni Sara tampoco. Lo insistió hasta que lo persuadió de que él desobedeciera a Dios. ¿Y qué hizo? Le dio un hijo con su sierva. Hasta el día de hoy, los ismaelitas. ¿Sí? ¿No es más que suficiente eso para nosotros? Del principio Adán y después aquello que era, se iniciaba como un pueblo de Dios, como algo separado para Dios. Dejemos el mundo. Hasta la venida de Cristo. Con la venida de Cristo, Dios compra todo de vuelta para el hombre y aún cosas mayores. Amén. Adán era señor de la tierra en el principio, antes de perderlo. Pero Cristo le fue dado el señorío en el cielo y en la tierra. Así que compró cosas mayores para nosotros hoy. Amén. Nosotros venimos de la misma esclavitud en la que se sometió Adán a causa de su desobediencia a Dios y hemos venido al Evangelio cada uno como un individuo, en forma individual. No se puede obligar a nadie. Cada uno viene, oye el llamado de Dios y viene. Pero venido a Cristo y cuando nos bautizamos, hemos muerto a lo que éramos. Y el Señor nos manda a renunciar a esa libre voluntad como individuo y a someternos a su mente, que a través de su palabra y bajo la luz de su Espíritu Santo nos trae el conocimiento de lo que somos ahora. En la mente de Cristo nosotros somos libres, no esclavos. En Cristo somos libres y no esclavos.
y en la dirección del Espíritu Santo, no podemos nunca más ni fallar ni desobedecer a Dios. Es decir, que si los cristianos no alcanzan lo que Dios dice en su palabra, es por dos cosas: o por desconocimiento o por rebeldía. Entonces miramos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fracasó en esto. Aún así, Dios lo tenía como su esposa, y dice Jeremías que le dio carta de repudio, carta de divorcio. Y ahora es la iglesia, la esposa de él. Pero ¿qué vemos en la Escritura? Que dice que la iglesia está sujeta. Y nosotros miramos las congregaciones y vemos que no lo están. No todas lo están. Vemos cómo las congregaciones tratan de hacer lo mismo que hizo Eva, seducirlo. Tienen ellos un pensamiento y dicen, vamos a bailar cumbia. Y empiezan a hacerlo en la iglesia y dicen que Cristo está con ellos y que a Cristo le agrada. Otros hacen otras cosas y distintas cosas, como una multitud de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios desea para el hombre, que se hacen en las congregaciones tratando de seducir al Señor para que se someta a ellos. Pero esto es algo que Eva logró con Adán, que Sara logró con Abraham, pero que la iglesia apóstata no va a lograr con Jesús. Por eso habla de que la iglesia está sujeta. ¿Quién es la iglesia? La que le ama, la que le obedece a Él. Es la que Él está preparando para que sea sin mancha, sin arruga, para presentársela después a Él mismo. No hay forma de que puedan convencer como Eva convenció a Adán, ni como Sara convenció a Abraham. No hay forma, no hay manera. La posición del Señor es ahí, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no cambia, no habrá quien lo haga cambiar. Entonces esto debemos tener en cuenta nosotros para no tratar de hacer cambiar el plan de Dios y su palabra por lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que el Señor dijo, niéguese a sí mismo y acá someternos los unos a los otros conforme el plan y el propósito de Dios. No hay forma de fracasar si lo hacemos. Ya no es tiempo de mirar a nadie. No mire a nadie. Mírese lo que usted puede llegar a ser. Cada uno debe mirarse como que Dios le tuvo por fiel para estos tiempos. Podríamos haber nacido en otras épocas o no haberlo traído Dios a este lugar. Pero estamos. Y el conocimiento nos fue dado. Entonces, ahora viene la responsabilidad de cada uno. Por eso hablamos de que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Si lo aceptamos o no. Cada uno puede seguir siendo un individuo si quiere. Pero hemos leído que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Y que a Cristo lo dio por sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que acá no hay más escapatoria. O somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, o nos convertimos cada uno en un individuo siguiendo las decisiones de nuestra mente, pensando como nosotros decimos y tratando de que Dios haga lo que nosotros queremos. Para alcanzar todo lo que venimos hablando, acá hay que renunciar y someterse. La dirección como hombre ha fracasado, lo sabemos todos. Aún en las congregaciones. Por eso que nunca se va a lograr descubrir lo que es este misterio de que son uno y no dos una vez que se unen. Decimos y se dice, sí, porque eran uno, salió la mujer al inicio y vuelven a ser uno. Es verdad. Pero ¿quién lo conoce? ¿Quién ha descubierto lo que eso significa? ¿De qué sirve saber de que así es si no lo descubrimos nosotros? Porque nosotros debemos dar testimonio de que eso es así. No porque dice, sino porque lo comprobamos. Amén. Ahora miramos. Así también es el plan de Dios con la iglesia. Y debemos nosotros entender esto. Sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Por qué en el temor de Dios? Porque debemos temer perder esto para lo cual Dios nos ha traído.
perder esto que nosotros estamos hablando, lograrlo, alcanzando, es una pérdida tremenda, terrible. Teniendo la oportunidad de llegar a descubrirlo y habiendo sido escogido por Dios para alcanzarlo, tenerlo a menos y no hacerlo, no lograrlo, no comprobarlo, es una pérdida tremenda. Porque no por esto Dios nos va a castigar, pero el temor es tener ese temor de perder, de no alcanzar, de no lograrlo. Y eso solamente puede venir por no quererlo. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces partimos de esa base. Nos miramos, vamos al hogar y vemos al esposo, a la esposa y a los hijos. Debemos pensar en esto. La mujer no debe recordar la obligación al marido, ni el marido a su mujer. Esto tiene que hacerse para ayudarse, no para criticarse, no para mostrar que no está haciendo conforme a Dios. Y acá la sujeción de uno para con el otro es para que los dos alcancen lo que Dios quiere. La mujer nunca va a lograr algo perfecto sin la ayuda del hombre, y el hombre tampoco, porque hay cosas que después se tienen que experimentar, que se tienen que sentir, y la desobediencia de uno o del otro no permitirá que esto sea como tiene que ser. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que así como en un lugar el hombre lo alcanzará y la mujer no, y en otro lugar la mujer lo alcanzará y el hombre no, esto no van a poder evitar que tras de ello venga una generación que va a entender y que lo van a aceptar desde la niñez todo lo que Dios le dé, y cuando llegue el tiempo lo vayan a mostrar. Hay de lo que lo pierdan. Por eso dice en el temor. Entonces partimos de la base. Miramos. ¿Para qué hablar de que el matrimonio es un plan de Dios? Mírense en todo, mirémonos todo. ¿Qué tanto fracaso? ¿Cómo es que la mujer mira al hombre como un rival? ¿Por qué se pelean tanto si es uno y no dos? ¿Con quién se pelea? Nadie más, solo por la calle pegándose trompada y todo, salvo que esté fuera de sí, que sea un loco, como lo llamamos nosotros. Yo no puedo decir, me voy a poner este saco y digo, ¡no quiero! ¿Qué sentido tendría? Voy a tomar este vaso, ¡no quiero! ¿Pero qué sentido tendría si soy yo mismo? ¿No sería de loco hacer eso? Demente, diríamos. Entonces quiere decir que hay algo que nunca entendimos, que no conocemos. No hablemos del mundo, estamos hablando de nosotros. Por eso que Dios nos trae la luz para que lo descubramos. Pero esto va a depender de la disposición que cada uno tenga para alcanzarlo, para lograrlo, pensando que si Dios lo ha dado, debe ser algo maravilloso que en realidad de nosotros para atrás no lo conoce nadie. Entonces vemos, someteos unos a otros. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una misión y la mujer también. La mujer no puede cumplir un papel perfecto si el hombre no lo cumple, ni el hombre si la mujer no. Pero eso no puede evitar que el hombre sea un buen marido ni la mujer una buena esposa. Pero hay algo que tiene que cumplir, la función de uno en vez de dos. Grande es este misterio, dice Pablo. Y habla de Cristo y de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que la iglesia con Cristo no hay forma de que no se logre que esto sea así. ¿Qué significa? Carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Qué significa? Que habernos casado nosotros unidos con una mujer, la mujer sea carne de mi carne y hueso de mi hueso. Porque nació de otro vientre y en otro lugar. Y yo me la encontré por ahí en la calle, en una casa, en algún lugar. Y después viene a ser carne de mi carne y hueso de mi hueso. Quiere decir que hay cosas que no conocemos, ¿verdad? Pablo le llama grande este misterio, pero el misterio para nosotros ya no es conocimiento retenido, sino una verdad revelada. Verdad revelada.
Quiere decir que si está en la palabra es porque podemos llegar a conocerlo, conocer este misterio, porque al oírlo es un misterio. ¿Cómo se puede hacer esto? Si no está la revelación de Dios, la luz de Dios por medio de su Espíritu Santo, no lo podemos entender y mucho menos lograr. Entonces, al saber que es la voluntad de Dios, que lo entendamos y que lo logremos, debemos tener esta disposición de agradar a Dios creyendo todo lo que Él dice y mirando según la enseñanza y a la luz de la palabra y del Espíritu Santo cuál es la forma y la manera que podemos descubrirnos para disfrutarlo nosotros y para enseñarlo a otros. Amén. Entonces vemos, ¿por qué sería el sometimiento? Por la necesidad que tengo yo como esposo y mi esposa como esposa. Así todos deben pensar esto. Hacerle la contra al esposo o a la esposa no le es útil a él. Ahora, para que esto pueda llegar a entrar en el desarrollo al cual Dios nos quiere llevar por causa del conocimiento, debemos entender esto. Debemos tenerlo bien claro esto, que el matrimonio no es un pensamiento de hombre sino de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser el hombre? No es cuestión de que la mujer elija cómo debe ser. Ni cómo debe ser la mujer, no es cuestión de que el hombre lo elija. Es algo que Dios ha establecido Él. Dios es el que estableció cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre y cómo deben ser los hijos. Dios, escuche. ¿Por qué? Porque vio lo que es la elección. Una mujer elige un hombre que le gusta. Y el hombre elige una mujer que le gusta. Vamos al inicio de todo. Adán, ¿eligió a él la mujer? Adán, ¿eligió ser él como él era? Cuando abrió los ojos, estaba en el mundo. ¿Quién lo creó? Dios. Cuando se durmió, le sacó una parte de su costado, le formó una mujer y cuando se despertó le dijo, esta es. Él la miró y no pudo decir, no me gusta. Nunca había visto otra para saber si le gustaba esta más que otra. Esa es la demostración que la elección no es del hombre sino de Dios. Amén. Vamos a la iglesia, el segundo Adán. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Amén. Quiere decir que él no eligió a la esposa tampoco. Ahora, mirémonos todos nosotros. ¿Elegimos nosotros al Señor? Tampoco. ¿Quién eligió todo esto? Dios. Nosotros ni habíamos nacido y Cristo ya estaba. Y ahora somos su esposa. ¿Ve? ¿Quién nos dio como esposa a Él? Dios. ¿Quién nos dio a Cristo como el esposo nuestro? Dios. ¿Elegimos nosotros? No. ¿Cristo nos eligió a nosotros? En esto no. Dice que Dios, nadie puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Padre, lo que tú me diste. Entonces Él dijo, lo que tú me diste, que sean uno en mí como yo en ti. Amén. Entonces, vemos el orden. Es lo único que tiene valor y que da resultado. Entonces debemos pensar todo. El varón, la esposa, ¿cómo tiene que ser? ¿Como yo quiero o como Dios quiere? El marido, ¿cómo tiene que ser mujer? ¿Como tú quieres o como Dios quiere? ¿Cómo sabrás si es como Dios quiere si tú haces uso de tu razonamiento y como un individuo en forma individual piensas y opinas de lo que tiene que ser el marido? Por eso están todos así. Pregúntale a todas las mujeres. Cada una tiene una opinión distinta de cómo tiene que ser el marido y el marido de las mujeres también. Por eso nadie le puede enseñar al otro, porque ninguno tiene un buen ejemplo. Cada uno tiene ejemplo de sí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzarlo si no entendemos? Por eso vamos. Así que la mujer debe pensar, el marido, mi marido, no tiene que ser como yo digo, sino ¿cómo tiene que ser? Como Dios dice.
¿Y cómo puede hacer mi marido para que sea como Dios quiere? ¿A dónde está la ayuda para que él lo logre? Yo soy, tendría que decir. ¿Qué diferencia, eh? ¿Y el marido? ¿Cómo tiene que ser la mujer? ¿Como yo quiero o como Dios dice? Porque la enseñanza está para uno y para el otro según Dios. ¿Y cómo puede ser la mujer? Como Dios quiere si yo no ayudo. Entonces ve, ya no son rivales. Los dos necesitan lograr algo. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto es que si la mujer descubre esto y se convierte en la ayuda para que el marido sea como Dios quiere, ¿para quién será el beneficio? Si una mujer logra que el marido sea lo que Dios quiere, según lo que a ella le corresponde, la parte que le corresponde, cuando el marido alcanza la estatura que Dios quiere, ¿para quién va a ser el beneficio? Para ella. Para ella, porque si el marido alcanza la estatura que Dios dice, la va a amar como Cristo amó a la iglesia, no va a ser áspero con ella, va a ser la cabeza del hogar, va a hacer todo lo que Dios quiere y Dios va a estar con el marido, va a dar toda la luz para todas las cosas, no va a faltar nada y van a ser felices. Porque no se olviden que la mujer fue dada para eso. El hombre ya estaba. Entonces lo primero que tiene que hacer la mujer es lograr que el hombre se convierta en aquello para lo cual Dios le ha dado que sea. Y si la mujer hace esto, el hombre, como una cosa natural, va a hacer para ella lo que la Escritura dice. Entonces no es cuestión de buscar lo que yo quiero. Cuando usted busca lo que usted quiere es en forma individual. Después hay otra esposa que busca lo que ella quiere, la otra también, la otra también. Por eso es la ruina. Todos deben buscar lo que Dios quiere. Si no se entiende esto, no hablemos más del matrimonio. Porque hay miles de estudios bíblicos en cuanto al matrimonio y lo único que se hace es recordar cuáles son las obligaciones de uno y del otro. Busque todos los estudios bíblicos, va a encontrar alto, pilas. Todo lo único que hacen es recordar la obligación de uno y del otro. Pero ¿cómo logramos? ¿Cómo lo alcanzamos? Acá no estamos hablando ni de obligación ni de derecho. Estamos hablando de la esencia por la cual nosotros estamos y por lo cual Dios nos puso. Y más aún, que no podemos fallar si lo queremos. Porque yo le digo las obligaciones. Mujer, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Eso lo saben todos. Y la mujer dice, no quiero, no tengo ganas. Una dice, a mí me gusta planchar, pero no cocinar. La otra, a mí me gusta cocinar, pero no me gusta hacer la compra. La otra, a mí no me gusta lavar. Cada uno tiene su gusto. Eso es individual. ¿Se da cuenta? En forma individual. Así es el mundo. Si la iglesia quiere entender lo que significa carne de su carne y hueso de su hueso, con Cristo debe renunciar a todo lo que es y someterse a la autoridad gloriosa y maravillosa y bendita de la palabra de Dios, que nos lleva a formar lo que Dios quiere. Ser como Él quiere. El pensamiento fue de Dios. No lo inventó ningún hombre como para que diga, así tiene que ser. ¿Le importará a Dios la idea de nosotros? ¿O a nosotros nos debe importar cuál es el pensamiento de Dios? Ahora mirémonos. ¿De qué sirve discutir en los hogares? ¿A dónde llevó esto? A la ruina desde el principio. Y lo que yo le estoy hablando, ¿a qué nos lleva? A la gloria eterna con Cristo. Entonces no se trata de pensarlo mucho.
Se trata de que tanto el hombre como la mujer no ha renunciado a su yo. No conoce el hombre su responsabilidad. El hombre no habría que recordarle su responsabilidad, sino que el hombre debería conocerlo porque es Dios el que se la ha dado, y si verdaderamente es un hombre tendría que asumirla, deseando con toda su fuerza y su corazón ser lo que Dios quiere que sea, a la imagen de Cristo. Hay que recordarle a Cristo cómo tiene que ser. Es el ejemplo perfecto. Y estamos hablando de alcanzar su imagen. Por un lado la mujer y por otro lado el varón. Ahora miramos. Si nos ponemos a discutir uno con el otro y a echarnos la culpa uno con el otro, jamás lo vamos a alcanzar. Acá se trata de que cada uno sea agradecido a Dios por el lugar que Dios les dio estando en este mundo que tiene que cumplir. Nadie debe menospreciar ni despreciar nada. Dios lo ha dado. Si Dios lo ha dado, es perfecto. No hay duda de ello. Ni nadie debe quejarse de lo que es. Sino debe buscar por qué Dios le ha puesto. Y sobre todo en este tiempo. Amén. Entonces vemos, someteos los unos a los otros. Ya no son dos sino uno. Qué tremendo cuando alcancemos esta estatura. No lo vamos a alcanzar si la mujer y el hombre no deciden. Tienen que sentarse. ¿De qué me sirve, mujer, a mí querer que tú seas como yo quiero? ¿De qué te sirve a ti, mujer, que yo sea como tú quieres? Porque ¿sabe cuál es el fracaso de esto? ¿Sabe cuál es el fracaso? Que si una mujer tiene pensado o ella piensa, un hombre tendría que ser así, ¿ve? Está haciendo dos cosas. Primero, dejando de lado el pensamiento de Dios, porque Dios ya pensó cómo tenía que ser. Ella debería buscar cómo es que Dios quiere que sea el hombre. Entonces va a descubrir, Dios quiere que el hombre sea así, así, así. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer todo de mi parte para que el hombre sea así. Cuando la mujer dice, yo quiero que sea como ella quiere, está tratando de deshacer el pensamiento de Dios, hacer como forme su pensamiento. Deja de lado a Dios para poner como que ella sabe más que Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el marido es como ella quiere, no le satisface y no le va a satisfacer. Jamás. Por eso, busque y va a ver si encuentra una mujer que sea feliz. Hay mujeres que ejercen dominio sobre el hombre y el hombre, para no tener pleito y problema, accede a todo lo que le dice. Pregúntale si es feliz. ¿Cómo va a ser feliz si no entra en el lugar que tiene que entrar? Nunca. No fue su pensamiento el que dio el matrimonio, fue el pensamiento de Dios. Así que si algún hombre o alguna mujer pretende a través de su pensamiento, de sus ideas, de su conocimiento, hacer un matrimonio feliz, nunca lo logrará. Nunca. ¿Ve? Hay muchos matrimonios que los hombres pareciera ser que se llevan bien con sus esposas porque se someten a la voluntad de ella, como Eva, siempre quieren mandar. La mujer se desespera por mandar en el hogar y no le fue dado eso a ella. ¿Cómo ella será feliz con un hombre al cual gobierna? ¿Será vaso más frágil? ¿Quién tiene que tener cuidado? ¿El hombre de ella o ella del hombre? El hombre tiene que sentirse protegido por la mujer o la mujer por el hombre. Entonces, cuando intenta gobernarlo al hombre, perdió lo que es la esencia de una mujer, el vaso más frágil. Su sensibilidad como mujer para querer tomar una sensibilidad que no le fue dada, que era del hombre, y por eso fracasa. Y el hombre igual, al punto que la mujer llega a querer ser hombre y el hombre a querer ser mujer. Y de ahí a su vez, al no estar esto como tiene que estar, nacen los hijos y crían a los hijos como le parece a ellos también.
Gloria a su nombre. Mira lo que dice. Carta a los Efesios capítulo 6. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Amén. ¿Cómo dice que tiene que criarlo? En disciplina y amonestación del Señor. No como ellos quieren. ¿Cuántos padres crían a sus hijos como quieren? ¿Cómo lo van a criar en disciplina y amonestación del Señor si ellos no son como el Señor quiere? Entonces a uno le parece que el hijo debe ser así y así lo hace. Y el marido dice que no, hasta que se cansan, se pelean y al final el hijo es como el que es más fuerte o el que manda más es. Llegan a grande, los hijos no obedecen al padre ni a la madre. Y las madres y los padres dicen, la Escritura me dice, a mí me han dicho así, porque a mí la Escritura, la palabra de Dios me dice que mis hijos me tienen que honrar. Y dice, no dice, madre, tus hijos te tienen que honrar. Dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre. La honra no es algo que se puede exigir. Es algo que se recibe. ¿Cómo puedo exigir ser honrado? No sería honra. Si yo no crío a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor, que es la forma en que se va formando la conducta y el carácter según Dios, ¿cómo puedo exigir después que mi hijo me honre? ¿Cómo me honrará? Si no entiende estas cosas porque no fue criado como tenía que haberse criado en el conocimiento del Señor y llegar a una estatura de una vida siendo como tiene que ser, cual lo llevará como una cosa natural a honrar a su padre y a su madre. Ahora miremos, todas estas cosas en su esencia han desaparecido desde que Adán pecó en el huerto del Edén. Y el hombre nunca lo pudo lograr. Y aún venido el conocimiento de la palabra de Dios que fue revelada a la iglesia, no tenemos testimonio de que esto lo hayan alcanzado. Pero como es el tiempo final, y antes de que la iglesia sea arrebatada, tiene que ser recibida, esto se tiene que manifestar. Por eso es que viene el conocimiento. Dios no puede traer el conocimiento y la luz de algo que no quiere llevar a cabo. Acuérdese cuando hablamos de revelación, cuando hablábamos de tiempo, dijimos que en un tiempo determinado, según el plan y el propósito de Dios, Él da a conocer para que se haga. Y cuando da a conocer también da la capacidad para llevar a cabo según su plan lo que Él se ha propuesto. Amén. Si este conocimiento viene ahora a nosotros es porque es el plan de Dios de llevarlo a cabo. Entonces mirémonos todos, porque todos lo necesitamos. Yo estuve pidiendo la dirección a Dios si estas cosas le iban a hablar juntos o por separado. Y Dios me mostró que tiene que ser juntos. ¿Por qué? Hay muchos jovencitos, otros niños o jovencitos que no son casados, pero van a casarse. Y todos tienen que tener el mismo conocimiento y saber que esto va a ser así. Amén. Entonces vemos, partimos de esta base, sometemos unos a otros. Significa que deben ayudarse unos a los otros para que lo logren. Miremos los maridos. Cuando una mujer logra ser según el plan de Dios, como Dios dice, ¿para quién será el beneficio? Para él. Entonces, ¿cuál tiene que ser el pensamiento del hombre?
ayudar a su esposa para que también lo logre, porque venimos con una naturaleza pecadora y cuyo sentir es completamente opuesto a todo lo que Dios ha ordenado. Viene la mujer acostumbrada a mandar, a matonía, a gritar, así como es. El hombre lo mismo. Y de pronto ahora nos damos cuenta a dónde tenemos que ir, lo que tenemos que ser. Entonces vemos que necesitamos la ayuda del uno y del otro para los dos lograrlo. El que la mujer logre ser lo que Dios dice es el beneficio más grande que el hombre va a recibir. Y que el hombre lo logre, también la mujer. Imposible que no sean felices. Y sin esto no hay forma que lo logren. Serán felices un día, un mes, una noche, hasta que se arme la pelea. Y si ellos no lo logran, los hijos va a pasar lo mismo que hoy está pasando. Ahora, rechazar esto es algo terrible. Entonces miramos, tenemos que ir, tenemos que detenernos, vamos a pensar. Así que yo no tengo que decir cómo tiene que ser mi esposo. Y cuando veo los defectos de mi esposo, al entender lo que Dios quiere, yo le tengo que reprochar o hacerle ver el error. Si mi esposo llega a ser como Dios quiere que sea, ¿el beneficio para quién va a ser? ¿Para mis vecinos o para mí? Va a ser primero para usted y después para sus vecinos. Y va a ser beneficio para todos los que lo vean y a todos aquellos que ustedes le hablen. Amén. Entonces, miramos. Sometió unos a otros en el temor de Dios. Grande es este misterio. Grande. Ahora mirémonos. Hemos hablado mucho acerca del matrimonio y hemos hablado acerca de las obligaciones. Y hemos visto a la luz de la palabra de Dios lo que significaban las cosas. Pero ahora estamos viendo cuál es la forma y la manera que se puede lograr. Entonces vemos, lo primero, lo que la iglesia se ha olvidado, negarse a sí mismo. Dejar de lado su pensamiento. Esto es algo que muchos no van a querer. ¿Cómo una mujer logrará estar sujeta a su marido como la iglesia a Cristo? Esto es algo que no es el marido el que tiene que recordar, ni es un pensamiento que inventó el marido. Mujer tiene que estar sujeta, es Dios, y la mujer debe saber esto clarito, así. Dios dice, no es algo que le tiene que recordar el marido, ni es una orden del marido, es lo que Dios ha dado. Y es algo que la mujer debe descubrir lo que es, si no, no será feliz. ¿Cómo será? ¿Por qué no decir, bueno, mi marido dice yo lo hago, mi marido dice yo lo hago, mi marido quiere que le se me mate a la mañana, yo lo hago? Eso no es. Es algo mayor, es algo más glorioso, más maravilloso, algo que tiene que ver con la sensibilidad femenina que Dios ha dado a la mujer. La mujer tiene que descubrir lo que Dios le ha dado, no lo descubre. Y la mujer tiene que saber que su sensibilidad no es la misma que la del hombre. Y el hombre tiene que aprender que la sensibilidad que él tiene no es la misma de la mujer. Que no lo que a él le parezca que la forma de hacerlo está bien, que le tiene que gustar a otro. Tiene que saber cómo es para hacerlo y ella también tiene que saber para hacerlo. No se trata que por complacerlo, no, se trata de descubrir que como fue dado, hace feliz cuando se hace. ¿De qué sirve? ¿De qué le servía a la mujer obligarlo a él o él, por no discutir con la mujer, hacerlo? ¿A dónde llevaría eso? A nada lleva. Debemos descubrir lo que esto es y lo que produce. No tiene nadie que pensar que es una obligación, es una necesidad que tenemos de recuperar lo que el hombre perdió. Es una necesidad que tenemos que se forme en nosotros lo que Cristo es.
que pues lleguemos a sentir los varones lo que siente Cristo por la iglesia. Y la mujer debe descubrir lo que significa estar sujeta al marido como la iglesia lo está. No mire a las congregaciones, no mire. Miren lo que el Señor le llama iglesia. Y sea usted el modelo, el ejemplo. ¿Para qué mirar a otro? Mírese usted. A usted le fue dado esto. Si mira las congregaciones no lo va a encontrar. Pero al final de todo, cuando las trompetas suenen, va a estar así. Entonces, sea usted una. Entonces debemos pensar esto. Como marido, ¿cuántas cosas hay que todavía nunca hemos experimentado? Como mujer, los padres con los hijos y los hijos con los padres. Entonces, vamos en busca de ello. Este conocimiento viene hoy, esta luz. Así que yo no tengo que pensar cómo tiene que ser mi esposo. Pregúntense a las mujeres a ver que todas tienen una forma de pensar de cómo tiene que ser el esposo. Cuando el esposo no es así, se enojan. Y cuando lo es, tampoco son felices. Porque eso los lleva a gobernar, a mandar. No es como Dios, sino como ella. Y los maridos lo mismo. Por eso no son felices. El acostumbrarse, el tratar de no discutir y no pelear, no hace la felicidad. La felicidad es algo que se descubre, que se vive, que se siente. Y es por hacer lo que Dios dice, por descubrir que lo que Dios ha dado es la única forma que se puede lograr. Entonces, esto es en nosotros, no una obligación, una necesidad. ¿Para qué mirarlo como obligación? ¿Me tendrán que obligar a mí a ser como Dios quiere que sea? ¿Cuántos cristianos han ido a los jueces para que le arregle su situación? ¿Podrán los pecadores enseñarnos a nosotros cómo tenemos que ser? ¿Podrán recordarme a mí, un pecador, mi conducta en mi casa, con mi esposa, con mis hijos? No porque otro vea de otra forma las cosas va a ser así. Lo que tenemos que descubrir cada uno es cómo es que Dios quiere que seamos. Esa es la única forma en que nosotros vamos a llegar a la exaltación total de ser semejante a Cristo. Porque después vamos a entrar en detalle en muchas cosas que nos van a ir llevando. Pero debemos hacernos esta idea. Con esta idea nos tenemos que ir todos hoy de acá. Así que yo como mujer, no es como yo pienso. Mire, va a ver cuántas veces pensó, desde cuando era joven, antes de casarse. Y vemos en la antigüedad, en los casamientos judíos, que no se elegían. Si el hombre quería una joven para su esposo, y hablaba con el padre. Y una vez que pactaba todo con el padre la daba al novio. Que eso es lo que hizo Dios. Ahora, miremos un ejemplo. Sí, Isaac. Abraham mandó al mayordomo, ni le consultó a Isaac. Trajo a la que según Abraham mandó. Y cuando vino se la dieron. Esta es. ¿La conocía? ¿Tenía fotos de ella, Isaac? No. La agarró, la tomó y la llevó. Su padre se la había dado. ¿No sabrá Dios a los que los escogió de antes de la fundación del mundo y lo predestinó para que sea el modelo de esto ahora? ¿Cuál es su ayuda idónea? Sigan eligiendo, elijan y a dónde terminan. Elijan, sigan eligiendo, no crean que Dios puede hacer estas cosas, no lo crean. Sigan pensando como piensan, tanto la mujer como el hombre, sigan. Los que están casados no desistan de sus pensamientos, sigan. ¿Será que se va a ir la iglesia sin que Dios muestre esto? No se va a ir, yo les aseguro que no se va a ir. Y no sabe de la manera que va a ser exhibida. Todo, tal cual. La Escritura dice, la mujer virtuosa que es la iglesia manifestada en su plenitud. Y más aún de lo que escribió Salomón.
Porque Salomón escribió cosas muy hermosas con respecto a la mujer virtuosa, pero no dijo que eran carne de su carne y huesos de su hueso. Gloria a su nombre. Amén. Entonces, no podemos hablar de otras cosas hasta que no entendamos primero esto. Entonces partamos de la base. La esposa. Mire, Dios dice cómo tiene que ser. ¿Fracasará si lo hace? Marido. Dios dice cómo tiene que ser. ¿Fracasarás si Dios lo hace? ¿No dará resultado? Esto llevará a separarse o a ser uno. Hijos, dice, para que seáis de larga vida y te vaya bien en todo. El primer mandamiento con promesa. Dios promete que si honra al padre y a la madre, dice que te irá bien y serán de larga vida en la tierra. Les asegura. Ahora, ¿eso también será como los hijos piensan o como Dios dice? ¿Cómo podemos lograr y alcanzar esto? Entendiendo que si es así y lo creemos y queremos, entonces vamos a decidir y la oración será: Señor, la luz para que yo sea como tú quieres. Listo, no hay forma. No quiero otra cosa. Quiero ser como tú quieres. Quiero ser tu modelo. Para eso me llamaste. La luz me la diste. Y estamos teniendo este conocimiento. Entonces lo quiero. ¿Dará resultado otra cosa? Hermanos, para terminar, ¿dará resultado en el matrimonio otra cosa que no sea la que Dios ha instituido? ¿No ve que Él nos creó para que seamos como Él quiere? El hombre, por decidir por su propio medio ser como Él quiere ser, es que ha fracasado. Gloria a Dios. Así que nos vamos con este pensamiento. ¿Estarán dispuestas las mujeres a renunciar a ellas? ¿Estarán dispuestos los varones a renunciar a ellos para ser como Dios quiere? Pues mírense cuando estén en su casa y miren el fracaso que tienen por ser así. Y miren hacia dónde Dios los quiere llevar. Y mire que millones y millones de cristianos fracasaron en su matrimonio y no se les dio esta la oportunidad que tenemos nosotros. Entonces, si Dios lo ha elegido así, lo ha escogido y le ha placido así, dándonos a conocer el beneplácito en su beneplácito, es decir, que ha sido un placer para Dios darnos a conocer lo que Él quiere hacer. ¿Debemos de despreciar esto? Si se propuso unir todas las cosas en Cristo, ¿de qué nos serviría quedarnos afuera? Amén. Entonces, para todos. Ahora mirémonos. Hermanos amados, ¿no trae gozo esto? ¿No trae gozo? No hay manera de fracaso acá. Yo sé que no lo sabemos, nunca hemos sentido esto, ni lo que esto es, pero hacia ahí vamos. Dijimos que este era un año en que íbamos a comenzar a practicar cosas que iban a llevar al desarrollo de la vida de Cristo y que íbamos a sentir cosas que antes no sentimos. Así que, los que estén contentos, adelante. Los que lo quieren, que se alegren. Los que lo anhelan, que se gocen. No hay forma que pueda evitarlo el diablo que esto sea una realidad. Y los que no lo quieren, no hay forma que puedan mostrarle a Dios que es de otra manera, sino que son rebeldes, que no lo quieren. ¿De qué servirá? ¿De qué servirá el pensamiento del hombre cuando es revelado el pensamiento de Dios? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre su pensamiento cuando es revelado la voluntad de Dios? ¿De qué le sirve? Aleluya. Así que hermanos amados, amados del Señor,
Para nosotros ha sido esta palabra hoy. Gocémonos y alegremos los que queremos, los que creemos. Gocémonos y alegrémonos, porque por algo estamos aquí. Amén. Oremos al Señor. Seamos agradecidos. Creamos que Él lo va a llevar a cabo en lo que queremos. Si el pensamiento de Dios es perfecto, ¿para qué tratar de poner el nuestro? Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí estamos hoy, hemos oído tu palabra, tú nos has hablado. ¿De qué sirve nuestro pensamiento, nuestros planes, Señor mío, si tú lo has hecho perfecto todo de antes de la fundación del mundo? Nos llamaste en este tiempo, nos dejaste andar conforme nosotros queríamos y pensábamos, y ahora nos traes la luz de tu verdad, de cómo tenemos que ser en cuanto al matrimonio, en cuanto a una familia. Vemos tantos fracasos que hemos tenido o que tenemos, Señor amado, y vemos en esto la solución a todo problema en el hogar, para alcanzar un matrimonio como tú dices en tu palabra y lo compara con la unión de Cristo y con la iglesia. Miramos a la iglesia y vemos que tampoco está como tiene que estar, pero tu palabra dice que está, así que en algún momento como nosotros, lo vamos nosotros a alcanzar, y eso será lo que la iglesia también alcance con Cristo. Esa unión perfecta conforme a tu plan y a tu propósito. Por eso te damos gracias por esta luz, por este conocimiento, y por saber y conocer que no hay fracaso, sino que tú nos llevarás como el que comenzó la buena obra hasta el final. Amén.